Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con el punto 148 y 149, en el que se nos presenta la figura de María como la realización más perfecta de la fe. Ella es la que pudo decir creo, y lo pudo decir plenamente. Hay otros textos que son importantísimos. Uno de ellos es el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 27 y 28, donde se narra ese episodio. Sucedió que estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y le dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: más bien dichosos los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Es un texto sorprendente, que parece que alguien que estaba escuchando la palabra de Jesús pensó en su madre, y dijo: bendita la madre de este Jesús. Es frecuente, ¿no?, que cuando admiramos mucho a una persona pensamos en su madre. Y entonces soltó ese piropo hacia María sin conocerla. Suponemos que no la conocía, ¿no? Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús, curiosamente, podría parecer que está rechazando el piropo a su madre, pero en realidad no lo está rechazando. Más bien lo que está es explicando por qué su madre es dichosa. Más bien dichosos los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, María, fijaros, aunque decimos de ella que nadie ha habido, ¿no?, que haya podido llamarle a Dios hijo mío. Es verdad que la posición que tiene María en su relación con Dios es totalmente especial, ¿no? Ella es no solo hija de Dios Padre como somos los demás, sino que es madre de Dios Hijo, que eso no somos nosotros, y es esposa de Dios Espíritu Santo, que en ese sentido su relación con Dios es absolutamente peculiar, ¿no? Y nosotros nos pensamos que la santidad de María consiste en esa peculiaridad, ¿no? No, pero Jesús dice: en realidad es dichosa porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido. O sea, el mayor mérito de María ha sido que en ese plan que Dios ha tenido para ella, ha escuchado la palabra de Dios, la ha acogido, ha sido oyente fiel de la palabra de Dios, la ha guardado en su corazón. Es como si se nos dijese a nosotros: mira, ay, dichosa pues tal persona, porque fíjate qué puesto tiene tan importante, o fíjate qué tal. Mira, lo importante no es que uno pues sea la princesa del palacio, o que tenga ese puesto, sea la esposa del rey, o que sea la hija de la criada. Eso es secundario. Lo importante es que haya acogido la palabra de Dios y la haya hecho vida perfectamente. Por eso María es dichosa. El lugar que Dios le ha dado ha sido el lugar que ha pensado para ella desde toda la eternidad. Pero lo que la hace dichosa, lo que la hace santa, lo que la hace meritoria, es la acogida a la palabra de Dios en la pura fe, en la perfecta fe que ha tenido. Ella además nos enseña a nosotros a hacer lo propio, cuando también cuenta el Evangelio de San Juan en el contexto de las bodas de Caná, cuando dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Bueno, pues está indicándonos a nosotros que nos centremos en la obediencia a su Hijo, en el acto de fe, pues como Dios le ha dado a ella el don de hacerlo también y ser modelo para nosotros en la fe. Bien, hay otros dos momentos en el Evangelio que nos hacen entender cómo este acto de fe de María es meritorio. Nosotros pensamos que el creer o no creer, pues bueno, es cuestión de un acto trivial, ¿no? De trivial nada, o sea, es un gran mérito. Supone el desposeerse de sí mismo. El que alguien haga ese acto de fe pleno en Dios, uno se está desposeyendo, ¿no?, para poner su corazón en Dios. Bueno, hay dos momentos en el capítulo 2 de San Lucas. Uno es cuando se narra el nacimiento de Jesús en Belén. Los pastores van a adorar al niño, etcétera, y cuenta
el Evangelio, dice, al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y también vuelve a repetir esta frase unos versículos más tarde, cuando en el episodio del niño perdido y hallado en el templo, Jesús, bueno, pues, entre comillas, ha dado un disgusto Jesús, ¿no? A María y a José porque le andaban buscando angustiados, y él, cuando le encuentran, pues se llevan la sorpresa de que el niño, pensaban al niño reñirle, pero ¿cómo nos has hecho esto, no? Y de repente se llevan la sorpresa de que el niño dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Vuelve a repetir la frase, tanto cuando los pastores allí fueron a adorar al niño Jesús en aquel portal de Belén. María guardaba estas cosas, las meditaba en su corazón. Aquel momento de alegría en el que ve que ha venido su hijo al mundo y se ha manifestado pues la gloria de Dios en aquel lugar pobre. Es un momento de gozo en el que los ángeles se aparecen en aquel portal de Belén, en el que los pastores, los más humildes, están adorando a ese niño. Ese momento de gloria es un momento en el que María dice, bueno, guardaba estas cosas en su corazón. Era como, estaba viendo demasiadas cosas en un momento y necesitaba como rumiarlas, ¿no? Rumiarlas. Y lo mismo se dice del otro momento, que no es tanto un momento de gloria, cuanto un momento de cruz, porque si algún oyente ha tenido la experiencia de que se le pierda un hijo cuando es pequeñito y está buscando el niño y qué ha sido de él y qué ha sido de él, yo recuerdo en mi adolescencia, pues no se me olvidará nunca, no se me olvidará. Yo sé qué años tendría, pues igual tendría yo, pues no sé, 10, 11 años, ¿no? Y recuerdo haber ido pues en el puerto de San Sebastián con mi hermano y con nuestra hermana pequeña, y que ella, la hermana pequeña, que tendría 4 años o 5 años, se perdió. Y claro, pues recuerdo que mi hermano y los dos estábamos angustiados buscándola, pensando que mirando al agua a ver si se había caído al agua del puerto, etcétera, y muchas veces me he acordado de aquel episodio de la vida cuando leo ese capítulo segundo de San Lucas y se ve a María y a José buscándoles angustiados, ¿no? Y lo impresionante es en ese momento de cruz tan dura, la respuesta que Jesús les da, pero bueno, ¿por qué me buscabais? O sea, les está haciendo entender, pero ¿no os dais cuenta que no podéis poseerme? Que tenéis que ser educados en educar a Jesús, pero al mismo tiempo no poseyéndole, sabiendo que es de Dios, y que Dios os lo ha encomendado, y que tenéis que educarle entregándole vuestra vida, pero no pretendiendo poseerle, ¿no? Eso, y dice, María meditaba todas estas cosas en su corazón, les iba dando vueltas. Es decir, la fe es meritoria, porque supone un ir rumiando internamente cosas que no entendemos. Yo no entiendo lo que ha ocurrido aquí, pero sé que Dios me lo ha pedido y lo voy rumiando, lo voy entendiendo, ¿no? O sea, lo voy poniéndolo en presencia de Dios. La fe supone un ver toda la vida y reflexionarla y meditarla desde el plan de Dios y no desde el mío. Ese María iba dando vueltas y meditando en su corazón, es como reconocer que el hombre no es capaz de entender los planes de Dios y que tiene que ir madurando y madurando y madurando, y para que precisamente no nos ocurra que seamos merecedores de esa reprimenda que le hizo Jesús a Pedro. Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Eso Dios no pudo decirlo de María. María hizo todo el esfuerzo para pensar como Dios y no pensar como los hombres. Y para eso tuvo que meditar mucho.
y guardar las cosas en su corazón, las cosas que no entendía, en vez de decir, no entiendo esto, no lo creo, no, en vez de decir tal cosa, la voy a madurar más, le voy a dar más vueltas, la voy a poner en presencia de Dios. La reacción de María ante lo que no consigue entender no es negarlo, o no es rebelarse frente a ello, sino meditarlo más. Me supera, esto es algo que me supera, pero Dios sabe más. Bueno, voy a meditarlo, voy a rumiarlo, voy a ponerlo en su presencia. Por eso la fe de María es verdaderamente meritoria. Despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.